Bueno, ya vamos, ¿eh? Bueno, saben que hay una serie de noticias judiciales argentinas que incluyen una vergonzosa intervención a propósito de un vergonzoso episodio ocurrido en el Consejo de la Magistratura, cuando durante el fin de semana pasado entraron unos tipos y violaron sobres de declaraciones juradas de jueces, 24 en total, 3 de los cuales son jueces que intervienen en causas vinculadas a la señora Kirchner, ¿no? Habló el fiscal del caso, el fiscal Ramiro González, que sospecha que los que entraron al Consejo de la Magistratura este fin de semana fueron los autores del ataque, ¿no es cierto? Y sí, obvio, ¿no? Y van a ser la mano negra, ¿no es cierto? Bueno, al mismo tiempo un camarista que se llama Mariano Llorens ha sugerido juntar las causas en las que se investigan a la señora Kirchner y a distintos personajes de la vida política de aquel momento, Lázaro Báez entre otros, bajo el argumento de que hay distintos tramos de conducta asociados a un único designio criminal. Eso dijo un camarista, así que habrá que seguir esto con atención. Ustedes recuerdan que supimos antes de ayer que la UIF pidió sobreseer a Cristina Kirchner en las causas vinculadas al lavado, y también al propio Lázaro Báez, que estaba lavando plata de manera visible, filmada por la tele y presentada por Jorge Lanata en su momento en su programa de televisión. Así que usted fíjense que hasta la evidencia más visible, que es una filmación televisiva, aún así eso no es lavado de dinero. Y acá llega lo que me interesa mucho, que es lo que dijo ayer Oscar Parrilli, en una causa, por supuesto, muy secundaria en comparación con esto. Es una causa en la que se investiga un libro que nunca salió, ¿no? No sé cuánto sabes, Willy, vos del tema, yo no lo seguí mucho, sí, pero me interesó mucho lo que dijo ayer Parrilli. Se había hecho un libro llamado La década ganada, que se financió aparentemente y nunca apareció, que describía la epopeya de los Kirchner, ¿no es cierto? Entonces me interesa acá por dos razones. Primero porque en la historia ha habido, yo voy a identificar por lo menos 3 libros que han relatado grandes epopeyas históricas, de los griegos y de los romanos, ¿no es cierto? El primero fue la Odisea, ¿no es cierto? Escrito por un poeta llamado Horacio, que describió la Odisea de Ulises, de Odiseo, ¿no es cierto? Bueno, para volver a su patria, ¿no es cierto? Odiseo es Ulises, el que quemó las naves, ¿no es cierto? Claro, el que se ató al poste para no dejarse distraer por los cantos de las sirenas, Marcelo. Exactamente. Entonces, obviamente, la Odisea fue el primero de estos grandes 4 libros, ¿no? Pues son 3 más el de Parrilli, ¿no? Claro. Allí Horacio describe nada menos que la Odisea de Odiseo, ¿no es cierto?, de Ulises, que después derivó en Odisea Argentina con Carlos Pañi, ¿no es cierto? Claro, exacto. Cuando se enfrenta, se enfrenta al monstruo, cuando se enfrenta al monstruo de un solo ojo, Marcelo. Claro, exactamente. Ese era más complicado de los que me persiguen a mí, ¿no es cierto? Bueno, el segundo gran libro fue la Ilíada, la famosa Ilíada de Homero, que describe los acontecimientos de Troya, ¿no? Y la vida de Aquiles, y ¡fum! El flechazo en el talón. Y el tercero que se quedó. Aecio, Marcelo. Aecio es otro tema, no nada que ver con esto. Aecio se enfrentó a. El de Atila. Atila, no tiene que ver. Y el tercero, que es el que más me interesa a mí, es la Eneida. Yo he dado una charla sobre la Eneida en Radio Mitre, ustedes recuerdan el año pasado, ¿no es cierto?, de Virgilio, que relata la epopeya de Eneas, pues se llama Eneida, cuando Eneas, huyendo de la guerra de Troya, y a través de una serie de conocimientos históricos, sus descendientes tienen una hija, se cruzan con reyes, con planetas, con dioses, y finalmente aparecen Rómulo y Remo, ¿no es cierto? Es decir, es un modo que tuvo el emperador Augusto, que vendría a ser como Cristina, en darle a través de un libro fantasioso, pero alucinante, un pasado glorioso al Imperio Romano, ¿no es cierto? Y el cuarto libro en esta secuencia histórica de relatos de Odiseas y de... Que Augusto sea como Cristina es un revisionismo histórico un poco profundo, un poco exagerado. Pero Augusto también lo juzgó la historia, señores, al gran primer emperador romano, ¿no es cierto? Romana, Marcelo. Exactamente. Bueno, entonces, miren,
la Odisea, la Ilíada, la Eneida y la década ganada, ¿no es cierto? La década ganada. Que tenía como pretensión... Que ganó tanto que no se gastó ni en el libro, Marcelo. Claro, se ganó tanto que tenía, ni en el libro se gastó. Claro, como pretensión presentar una epopeya también, ¿no es cierto? Una odisea, ¿no es cierto? De la refundación de la República Argentina en manos, obviamente, de nuestros dos próceres, Néstor y Cristina Kirchner, ¿no es cierto? La diferencia entre la Odisea, la Ilíada, la Eneida y la década ganada es que la década ganada no salió. Sí, ganaron todo, Marcelo. O sea, Homero, Horacio y Virgilio lograron, a diferencia de Oscar Parrilli, publicar sus libros, ¿no es cierto? Bueno, Parrilli no lo consiguió, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre hay que recordar, todo eso fue después de la derrota electoral del 2013, ¿no? Claro, bueno, siempre se le buscó, claro, este libro tendría como sentido, bueno, otorgarle un pasado, una explicación, un relato a lo que se llamó la década ganada. Y por lo tanto, son 4 y no 3 los grandes libros que relatan epopeyas de carácter histórico, ¿no es cierto? La Odisea, la Ilíada, la Eneida y la década ganada. Con la diferencia de que la incompetencia del kirchnerismo es tal que, a diferencia del emperador Augusto, no han logrado sacarlo. Entonces eso derivó en un juicio, ¿no es cierto? Y en el juicio, ayer declaró Oscar Parrilli. Y dijo algo muy interesante. Porque, viste, uno lee cientos de noticias y todo pasa rápido y por arriba. Sí. Pero él dijo algo muy revelador, ¿no es cierto?, del pensamiento profundo de la década ganada, ¿no es cierto?, que es que le dijo al juez que lo estaba juzgando, al doctor Germán Castelli, usted está puesto aquí de manera ilegal y arbitraria, ¿no es cierto? Y el juez le contestó, señor Parrilli, yo soy un juez de la Constitución, ¿no es cierto? Claro. Esta frase, aparentemente típica del kirchnerismo y que parece una pelea de esquina, encierra un pensamiento profundo, que es que para el kirchnerismo en su conjunto, la justicia es ilegal. No importa si es el juez Castelli o la Suprema Corte. La justicia es ilegal y arbitraria. Y entonces, a veces uno encuentra que en esta frase, que uno las pasa por encima porque está acostumbrado, porque parecen cuestiones menores y demás, si uno tira un poquito de la cuerda, además de encontrar un relato pintoresco sobre la historia de un libro, o de los libros que relatan las grandes epopeyas históricas, como efectivamente han sido la Odisea o la década ganada, uno encuentra, rascando un poquito, el pensamiento profundo del kirchnerismo. La señora Kirchner había planteado ya en varias oportunidades que la noción de la república, esto es, la división de poderes, el Parlamento, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, era una división anacrónica, escrita por Montesquieu en 1700 y pico, y como consecuencia de sus años había perdido vigencia, ¿no es cierto? Entonces guarda con lo de Parrilli. Se dio, Marcelo, un debate en el pasado cuando los generales del proceso militar no aceptaron ser juzgados por la justicia ordinaria. Claro, exactamente. Ellos decían que tenían que ser juzgados por la justicia militar. Claro. Bueno, sí, me pareció muy interesante todo lo que rodea al caso de Oscar Parrilli, primero por sus conexiones con la historia de la humanidad. ¿Es así o no? Sí, y segundo, por el pensamiento profundo que esconde esta frase de que usted está puesto ahí, al juez, de manera ilegal y arbitraria, ¿no es cierto? Bueno, primer asunto. Segundo asunto. Me parece muy importante entender lo de Vladimir Putin, ¿no? Vladimir Putin viajando a Irán, ¿no? Entonces uno empieza a encontrar acá un montón de elementos que se conectan con el avión. Es obvio, ¿no? Sí. Las relaciones de Rusia con Venezuela, las relaciones de Irán con Venezuela y las relaciones de Venezuela, de Irán con Rusia, ¿no? Es como un trío, ¿no es cierto? Así que bueno, veremos qué hace este hombre en Irán, pero me resulta muy visible que hay ahí un eje, ¿no? O por lo menos un triángulo entre iraníes, rusos y venezolanos. Bueno, ha llamado la atención perdón, Marcelo, Biden, hay que decir, Biden está yendo a Israel y Arabia Saudita. Es como una OTAN que quiere crear Biden, entonces está la oposición de los países que están. Nosotros nos estamos ubicando en el lugar, claramente en contra de la OTAN, si quieres decirlo así. Claro. Bueno, causó mucho malestar en la disidencia cubana los dichos del Papa respecto de su vinculación personal con el señor Raúl Castro.
El Papa agregó ayer que Cuba para él es un símbolo, aunque no aclaró un símbolo de qué, y además nos recordó que no piensa volver a la Argentina en el caso de renunciar. Él dijo que Benedicto XVI abrió la puerta, que eventualmente los papas puedan renunciar, pero dijo que se iría a vivir a una iglesia en Roma y no a la Argentina. Para aquellos argentinos que están siguiendo más o menos de cerca los acontecimientos en Sri Lanka, porque hay gente que encontró relaciones entre el estado de la economía de Sri Lanka, que queda ahí al sur de la India, y la Argentina, y que como consecuencia de la situación hay cepos en Sri Lanka, no se puede importar nada, bueno, faltan cosas, entonces la gente reaccionó y le tomó el palacio presidencial al presidente que tuvo que escaparse ayer a las Maldivas. Entonces nombraron otro presidente, ¿no? Y también le tomaron la residencia esta mañana. Así que la gente está, digamos, disfrutando de la residencia presidencial de Sri Lanka, en la cama del presidente, en la piscina del presidente, y ahora en la del nombrado primer ministro, sustituto del presidente. Bueno, yendo a la situación argentina, ya lo comentamos con Willy, el tema del día no ha sido el dólar, sino los bonos. El riesgo país ayer, 2.720 y pico de puntos, el dato más alto desde el año 2020, 2.728, con los dólares ahí nomás, bueno, no se movieron demasiado, pero estás, obviamente el contado con liquidación siempre cerca de los 300 pesos. Los bonos argentinos rinden 50% en dólares, y vale un bono, a ver, Willy, corregime, un bono de 100 pesos, de 100 dólares 100 vale dólares, 18. Así es, vale exactamente, 18. Aunque, okay. Así es, Marcelo. Sí. Y nadie lo quiere, nadie lo quiere, exactamente. Bueno, y según el portal Infobae, los bonos argentinos valen menos que los de Ucrania y que los, justamente, de Sri Lanka, que tiene estas circunstancias tan particulares que nos mantienen a todos atentos con el asunto. Según el Financial Times, las promesas de Silvina Batakis no han logrado calmar a los inversores, y yo le agrego que tampoco han logrado, evidentemente, calmar a los kirchneristas, porque me da la impresión de que la tregua, Willy no opinaba exactamente como yo, pero si uno sigue, convierte la foto en película, digamos, o sea, acaba de empezar una película en la que empezaron las discrepancias y la toma de distancia, ¿no? Entonces, ya piqueteros y gremios kirchneristas han anunciado protestas contra los anuncios de Silvina Batakis, encabezados básicamente por Pablo Moyano. Cristina no ha dicho nada al respecto, por lo tanto hay alguna inquietud respecto de que eventualmente lo diga. Juan Grabois ayer dijo que el presidente está en un termo, y que sí, eso dijo, que está en un termo. Digamos que tiene razón, ¿no? En un punto. Y que el gobierno tiene que reaccionar, y al mismo tiempo dijo que si esto sigue así, él no tiene nada que hacer en la coalición oficialista. Si esto sigue así, mucho que hacer no tengo, dijo el influyente Juan Grabois. Bueno, el gobierno no ha dicho básicamente nada, el presidente se ha mantenido básicamente sacando el discurso el 9 de julio, básicamente sin decir nada. Por lo tanto, la tregua que mucha gente imaginó en los últimos días está mostrando algunas grietas. Bueno, hoy, por ejemplo, Joaquín Morales Solá analiza el asunto y dice que habla de una paz frágil tras días de paranoia. Lo propio dice esta mañana Eduardo Van der Kooi. El ingreso de Batakis está lejos de saldar la crisis en el gobierno, y hay un montón de comentarios en la misma línea sugiriendo que, digamos, esta tregua alcanzada el sábado, el domingo pasado, y hoy es miércoles, mostraría alguna fisura. Muy endeble, Marcelo, muy endeble. Muy endeble. Obviamente el gobierno toca la única sinfonía que conoce, que es la del control de precios. Ayer se sumó al tema control de precios Augusto Costa, que fue secretario de Comercio, sí, con Axel Kicillof. Y por supuesto faltan cosas, ¿no? Yo mostré cuando Guillermo Moreno dejó la Secretaría de Comercio, hay que recordar que le dijo a los empresarios: ahora que viene Augusto Costa me van a extrañar. Claro. Bueno, entonces yo subí ayer a Instagram una foto que me mandó un amigo, el ingeniero Benaglia, tomada en un jumbo de Buenos Aires, en un supermercado jumbo, que decía, bueno,
no más de 3 leches, no más de 3 aceites, no más de 3 harinas, o sea, y yo decía, wow, la Argentina con algún nivel de racionamiento de leche, ¿no? Y pretendemos alimentar a medio mundo, ¿eh? Bueno, se está cumpliendo el paro del campo, con cese de comercialización. Y por último me quiero referir al presidente Fernández, ¿no? Y eventualmente al asunto del termo, ¿eh? El presidente apareció celebrando una repavimentación de una calle en la provincia de San Luis, ¿no? Asunto del cual hoy se ocupa nuestro amigo Ricardo Roa en Clarín, medio tomándole el pelo, ¿no? Sí, ver al presidente inaugurando un pavimento parece en estas circunstancias un poco primitivo, ¿no? Pero lo que me importa del asunto del presidente es que ayer el presidente recibió a Evo Morales, lo cual me parece, no sé, que es más o menos relevante, no importa. Pero en ese contexto, el presidente y su equipo cerraron acuerdos con Cuba y con Nicaragua, ¿no? Con Cuba, un acuerdo para proveer a Cuba de alguna tecnología agropecuaria, un acuerdo marco de cooperación para el desarrollo agrícola, ¿no es cierto? Estaría bueno lograr el desarrollo agrícola en la Argentina, digamos, que claro, está bastante complicado antes de promoverlo a Cuba. Pero bueno, ponele. Hay un señor, Jorge Neme, que es un personaje bastante extravagante, que estuvo en la Cancillería y que ahora está en la jefatura de gabinete, que promueve estos grandes acuerdos económicos para la Argentina, ¿no? O sea, nosotros no tenemos Apple, ¿ok? Pero tenemos acuerdos de cooperación agropecuaria con Cuba. Y firmó un acuerdo cultural con Nicaragua. Y lo hizo el ministro de Cultura del presidente Fernández, que se llama Tristán Bauer. Claro. Mira, yo recuerdo de nuestra época en Radio Mitre 2 grandes reportajes. Yo decía, a ver, ¿cuáles fueron los 2 grandes reportajes que me tocó hacer en mi época en Mitre? El primero fue el último reportaje que ofreció, te acordarás, Willy, seguramente, Dante Caputo. Sí, buenísimo. Horas antes de su muerte. Para mí ese fue uno de los reportajes más inolvidables que me tocó hacer en mi vida, ¿no es cierto? Otro fue un reportaje que le hicimos a Santiago Kovaldov. Sí, con el caso Nisman, claro. A propósito del primer aniversario de la muerte de Nisman, ¿no es cierto? Y el tercero fue un reportaje que le hicimos a Claudio Fantini, cuando él contó la historia de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, ¿no? Que era una cosa absolutamente delirante, ¿no es cierto? Las cosas que, y mira que Claudio sabe, ¿no? Las cosas que contó en ese reportaje de las extravagancias más delirantes de estos 2 sujetos, ¿no? Que se han convertido, por supuesto, en gente que hoy ha encarcelado el conjunto de la oposición. Sí. Con semejante dictadura, Argentina firma un acuerdo cultural. Previo a la visita de Alberto Fernández al presidente Biden, yo presumo que con la intención como de asustarlo a Biden. Como decir, ojito, ojito con nosotros, ojito, ojito que andamos ahí con Nicaragua, así que más vale que nos ayude. Bueno, él dijo, no me callo más. Somos capaces de firmar un acuerdo. Sí, no me callo más, dijo. Muy bien, Romy. Lástima que no estás en pantalla, demonio. Mañana, bueno, no se puede, más de 4 no se puede. Mañana lo fletamos a Willy y lo ponemos a Romy. Está muy bien. Bueno, entonces, con esta gente... No me callo más. No me callo más. Con esta gente, la Argentina firmó un acuerdo cultural. Presumo que con la intención de mostrarle a Biden los dientes, ¿no? Para que Biden se asuste del eventual comportamiento de los argentinos y se rinda ante la evidencia de que somos un país importante. Por lo tanto, esta vuelta voy a adherir al comentario de Juan Grabois cuando sugirió que el presidente Fernández vive en un termo. Señores y señores, muchas gracias por acompañarnos en este comentario de este día miércoles 13 de julio.